Hola a todo el grupo. Espero que estén viendo ya la presentación en pantalla. Hoy vamos a dar continuidad a los temas. Vamos a estar iniciando el capítulo relacionado con los principios generales de tratamiento antimicrobiano. Vamos a esperar que la presentación se esté viendo bien. Cuando hablamos de estos principios generales del tratamiento antimicrobiano, es innegable que tendríamos que empezar nosotros por conocer de qué vamos a tratar realmente en estas sesiones. Es muy importante que ustedes sepan que existen indicaciones muy precisas para la prescripción de un antimicrobiano y no podemos caer en los errores cometidos históricamente que han llevado a un problema grave ya de el manejo difícil o casi imposible para algunas bacterias, algunos procesos infecciosos y lo importante de poder revisar bien estos temas. Por principio de cuentas, nunca debemos dejar de recordar las enseñanzas que tenemos desde nuestros primeros pasos en la escuela de medicina. Por ahí del segundo semestre, ya ustedes, o del primer semestre, ya ustedes revisaron justamente lo que son los principios relacionados con los conceptos farmacológicos y estos fundamentados en lo que son los sistemas membranosos que normalmente existen en todos nosotros y cuáles son los mecanismos de transporte a través de esas membranas. El conocer bien esas estructuras y la función de estas estructuras nos ayudará muy bien a entender procesos como la difusión, la filtración, la difusión simple y facilitada, el transporte activo, la pinocitosis, y de ahí derivarlo hacia la farmacología con los aspectos de lo que es la acción y el efecto farmacológico, cuyo única diferencia es que la acción farmacológica simplemente se refiere a la modificación de una función inducida por un fármaco, en tanto que el efecto es la consecuencia de esta acción farmacológica. Si ustedes se ponen a repasar o a reflexionar o a tratar de recordar cómo está estructurada la membrana, seguramente a su mente vendrá la estructura del mosaico fluido. Y esa estructura del mosaico fluido está fundamentada justamente en todos los componentes de esta membrana. La parte del contenido de agua, además las moléculas de fosfolípidos, las diversas características de las proteínas, los glucoconjugados de la matriz extracelular, todo lo que se va expresando en esta membrana y las funciones que tienen cada una de estas estructuras que justamente dan origen a las diferentes funciones que tienen. Como no es un repaso de biología celular, ni de fisiología, ni de farmacología, vamos directamente a lo que son los principios de farmacocinética y farmacodinamia. Para que se entienda fácilmente estos conceptos, hablamos de farmacocinética considerando etimológicamente lo que significa kinesis, movimiento, es decir, todos aquellos factores biológicos que modifican el efecto del fármaco que se está aplicando o que se está administrando. En tanto que la farmacodinamia se refiere justamente a los efectos bioquímicos, a los efectos fisiológicos, así como al mecanismo de acción de los medicamentos que se están aplicando. ¿Qué factores modifican esta acción farmacológica? Desde luego, la absorción, la distribución, la transformación metabólica, así como la excreción de los fármacos. Todos los fármacos siguen estos pasos. Si hablamos nosotros de administración parenteral vía intravenosa, esta es la única vía que no requiere el proceso de absorción en primera instancia aplicando el medicamento como tal. Sin embargo, sí es muy importante saber que todos estos procesos van a ser los facilitadores de la acción farmacológica y por lo tanto del efecto farmacológico. Otros conceptos que se vienen manejando justamente son los relacionados con la biodisponibilidad y las vías de administración. Lo que les decía hace unos momentos, excluyendo la vía intravenosa, todos los fármacos generalmente se someten a un sistema de transporte a través de lo que son las membranas celulares. Ya sabemos que la difusión pasiva y la difusión facilitada normalmente no requieren ningún tipo de energía, en tanto que el transporte activo sí va a requerir este tipo de aporte de energía sustentada en el metabolismo del ATP.
Y algo que es muy importante y que se ha establecido muchas veces en los modelos farmacológicos o los modelos terapéuticos, sobre todo en pacientes graves, es la administración vía intravenosa de los medicamentos, que es la única que garantiza la entrada del fármaco al 100% al torrente sanguíneo. Eh, Tratando de los antibióticos, es importante decir que los antibióticos se requiere que la dosis que se ministra calculada alcance los niveles séricos que son necesarios, ya sea para alcanzar la concentración inhibitoria mínima o la concentración bactericida, que son los que se requieren para ver la eficacia de los medicamentos. Existen muchos esquemas o dibujos o diagramas en la literatura médica, en donde se trata de ver lo que son las diferentes vías de administración de fármacos enterales o parenterales. Como quiera que sea, una vez que ha entrado el fármaco al cuerpo, se tiene que distribuir y la distribución habitualmente se hace a través de la sangre para llegar a todos los órganos y sistemas, sobre todo tratándose de enfermedades sistémicas, esto es muy importante. Tratándose de enfermedades localizadas en antibiótico-terapia, también se pueden tratar de buscar aquellos fármacos que alcanzan concentraciones tisulares que a veces incluso superan a las concentraciones sanguíneas del fármaco, y de esto se habla mucho cuando vemos cada uno de los medicamentos. ¿Qué pasa con la distribución? Desde luego que para hablar de distribución se tiene que hablar de la influencia que tiene la tasa de perfusión tisular, es decir, sabemos que es perfusión sanguínea y por lo tanto también perfusión de oxígeno. Esto llevará a que la unión de los tejidos, el pH regional y la permeabilidad de las membranas también se asocien a esta tasa de perfusión para considerar que el medicamento se va a distribuir adecuadamente. Se habla de concentraciones plasmáticas y esas concentraciones plasmáticas se refieren como el equilibrio logrado en los compartimentos corporales posterior a la aplicación o administración del medicamento, y esto da origen a lo que es el fármaco libre y el fármaco unido a proteínas. Cuando hablamos de esto, tal vez el mejor ejemplo que ahorita pudiera llegarnos a la cabeza es, por ejemplo, si hablamos de trimethoprim sulfametoxazol. Sabemos que el trimethoprim sulfametoxazol en la etapa neonatal no se debe usar. ¿Y por qué es por lo que no se debe usar el trimethoprim sulfametoxazol? Porque sabemos que todavía, al menos en los primeros días de vida extrauterina, eh, las proteínas séricas, sobre todo la albúmina, generalmente fijan bilirrubinas para evitar la hiperbilirrubinemia. Normalmente el sitio de unión de las de las bilirrubinas a la albúmina, pues es un factor que evita que los niños, los recién nacidos, se compliquen por hiperbilirrubinemia. Cuando se administra trimethoprim sulfametoxazol, este trimethoprim sulfametoxazol utiliza exactamente el mismo sitio de unión de las bilirrubinas. Y al ocupar ese sitio de unión, las bilirrubinas quedan libres e incluso pueden condicionar problemas serios, sobre todo en los primeros 7 días de vida que todavía está abierta la barrera hematoencefálica, y pueden condicionar kernícteros. Entonces, aquí hablamos de que el medicamento, el antibiótico, se fija a la albúmina, pero no se fija todo, sino que se fija un porcentaje. Y el porcentaje que queda libre es el que se considera como fármaco libre, y el que se une a la albúmina es el porcentaje de fármaco unido a proteínas. Y es así como se pueden establecer mediante diversos diagramas el cómo se lleva a cabo la fijación de los fármacos a las proteínas plasmáticas, primero por el proceso de absorción, con el fármaco libre en las proteínas plasmáticas, el cual llega y se establece como fármaco fijado, dejando un porcentaje de fármaco libre. Y esto a su vez pues tiene un destino, ¿verdad? El de llegar al sitio de acción para poder ejercer, una vez que se metaboliza la droga, los efectos que normalmente se van requiriendo, y lo que no se utiliza se excreta para poder evitar los problemas de toxicidad relacionada con el fármaco. En la práctica clínica se maneja un término también que se llama volumen de distribución aparente. Sin embargo, este volumen de distribución aparente normalmente se establece cuando se conoce la dosis que se administra del fármaco
Pero aquí lo importante es que se puedan obtener las concentraciones o las mediciones de esas concentraciones en sangre, en suero o en plasma. No en todos los hospitales se hace o se solicita este tipo de medición. De hecho, es raro ver salvo que se sospeche que hay un efecto farmacológico inesperado o datos de toxicidad, es cuando se pide determinación de las concentraciones séricas del fármaco, pero no es un proceso que se haga de rutina. Se sabe que existe y se puede medir, y de hecho en muchos estudios farmacológicos se hacen este tipo de determinaciones. Hay otro aspecto que es la hidrosolubilidad o lo que la llamamos la solubilidad del fármaco. Cuando los fármacos son solubles en agua, la hidrosolubilidad, se sabe que tienen mayor fijación a proteínas plasmáticas y por lo tanto mayor concentración sérica a la dosis establecida que se esté aplicando, pero con menor volumen de distribución. Por el contrario, los liposolubles tienen mayor fijación tisular con menor concentración en plasma y por lo tanto tienen un mayor volumen de distribución. Y esto normalmente se describe cuando se establece el estudio de cada uno de los fármacos y para saber realmente cuáles son las dosis que se deben implementar considerando estos dos factores, además de la penetración a cavidades corporales en las cuales no todos los fármacos entran. Otro concepto es el de metabolismo, y este metabolismo sabemos que ocurre a través de una serie de reacciones químicas en las cuales se involucra, por ejemplo, la oxidación a través del sistema del citocromo P450, la conjugación a través de la vía del ácido glucurónico, la reducción, la hidratación, la condensación y otros fenómenos como la isomerización. Sabemos que el principal sitio de biotransformación de los fármacos es el hígado. Y en este sentido, básicamente, pues tenemos que saber que la mayor parte o uno de los digamos, de los fármacos que se están manejando, generalmente sufren esta biotransformación en el hígado. El fármaco que no se utiliza, pues finalmente se excreta y sabemos que la principal vía de excreción es el riñón, el órgano que generalmente se encarga de esto, ya sea a través de filtración glomerular, secreción y reabsorción tubular, en menor porcentaje la excreción biliar y la excreción pulmonar también se han establecido como vías de excreción de fármacos. Una vez recordado esto, que son principios básicos que les digo, los van viendo desde que estudian biología celular con el estudio de las membranas y las diferentes cavidades corporales, después en su fisiología y después en su farmacología, entramos a conocer también otro concepto que son los eventos adversos. De aquí tal vez los más importantes son los que vamos a mencionar relacionados con los antibióticos, ya que sabemos que el uso de los antibióticos finalmente va a condicionar a lo largo del tiempo que bacterias resistentes vayan montando mecanismos de resistencia a incluso familias de fármacos que no están relacionadas entre sí. Sabemos que los antibióticos difícilmente son específicos para una bacteria en particular y pueden, y de hecho lo hacen, afectar también a las bacterias que forman parte de la microbiota, no solo a las bacterias patógenas. Al hacer esto, pues desde luego que comprometen nuestro microbioma, lo que es la biota normal, y pueden favorecer la emergencia por bacterias que son resistentes a estos antibióticos, agravando o no resolviendo más bien de primera instancia los procesos infecciosos, y estos pueden llegar a agravarse por esta falta de respuesta. De entre los efectos colaterales, que como todos sabemos son efectos no deseados e incluso pueden presentarse con dosis habituales si la susceptibilidad del individuo así lo marca, pueden dar efectos desde ligeros hasta severos y esto pues es personalizado y según el medicamento. Afortunadamente la mayoría no son tan ostensibles, tan notables, pueden ser mínimos, pero hay que hablar de aquellos que sí pueden condicionar algún problema. Los más común que se refiere en el ámbito médico pues, es la inducción de alergia y de los primeros que se consideraron pues fueron las penicilinas, que incluso por ahí históricamente se hablaba
de hacer esquemas de desensibilización a la penicilina para poder seguir dando este antibiótico que por otra parte era de los más utilizados en su momento, ¿sí? Y esto con el fin de que puedan llegar a dar complicaciones serias que puedan agravar o condicionar el fallecimiento de estos pacientes. ¿Cómo se define una reacción adversa? Según la Organización Mundial de la Salud, se define como aquella o aquel efecto perjudicial o indeseado que aparece con las dosis habitualmente utilizadas, es decir, hablando de pediatría, las dosis ponderales, y hablando de los adultos, de las dosis convencionales, que incluso vienen en las marcas de fábrica y también están en las farmacopeas o en los diccionarios farmacéuticos que se utilizan para la profilaxis, diagnóstico o tratamiento, en este caso de las enfermedades, y para nosotros en las enfermedades infecciosas. La clasificación que tradicionalmente se ha manejado es el de las reacciones farmacológicas o de tipo A, que son consecuencia de un aumento del propio efecto del fármaco, es decir, son dependientes de la dosis. A mayor dosis, mayor probabilidad de reacción y viceversa, a menor dosis, menor probabilidad de reacción. Y de aquí la idea de conocer esto porque si digamos, si disminuimos las dosis, si no llegamos a las dosis terapéuticas, pues a pesar del manejo no van a responder los pacientes. Incrementando la dosis tenemos el riesgo de una reacción farmacológica tipo 1. Afortunadamente son reversibles, se suspende el fármaco o bien reduciendo la dosis se revierte la reacción, pero lo recomendable es mejor suspender y no dar el riesgo de un tratamiento inadecuado. Desde luego que constituyen la mayoría de reacciones adversas. Vean ustedes, estas tipo A constituyen hasta el 80% y aquí hablamos de sobredosis, hablamos de efectos colaterales y secundarios y hablamos de interacciones con otros medicamentos. En tanto que en las reacciones de tipo B, esta se refiere que solo ocurren en determinados individuos y no son previsibles. Persisten durante cierto tiempo tras suspender el fármaco o bien también persisten cuando se disminuye la dosis. Estas constituyen alrededor del 20% de las reacciones a fármacos y de las que se pueden mencionar son la intolerancia, la idiosincrasia o bien las reacciones inmunes o alérgicas. Y aquí hay algo que es notable comentar, que mucho se habla de las alergias, pero según los estudios farmacológicos que se han hecho y de campo, sabemos que solo el 5 a 10% de las reacciones adversas medicamentosas son auténticamente alérgicas. Las demás se suman entre las que ya las mencionamos, las reacciones de tipo A y el resto de las reacciones de tipo B de intolerancia o de idiosincrasia. Y aquí ve en las gráficas justamente estas reacciones. Vean ustedes el 80% tipo A, el tipo B el 20% y de este tipo B alérgicas solo el 10% y las demás el otro 10%. Entonces nos sumamos justamente al hecho de que las alergias son cada vez menos frecuentes. ¿Cuáles son los síntomas de estas reacciones adversas? Vean ustedes, desde cuadros banales que pueden ser considerados los cuadros que normalmente decimos son alérgicos, que pueden presentar datos de urticaria o hasta evolucionar hasta cuadros verdaderamente graves como las anafilaxias. Eh, pues hay pacientes que han referido vómito, diarrea, rinoconjuntivitis, dificultad respiratoria, considerados como digamos, datos intermedios entre las urticarias y las anafilaxias o entre los cuadros más graves. Refería que lo más frecuente son cuadros de urticaria que pueden presentarse con o sin inflamación o hinchazón asociada de partes blandas como la cara, pero generalmente son muy pruriginosas, es decir, tienen un picor coincidente con estas reacciones. eh, y algo que también se ha referido, que si se vuelve a tomar el medicamento, el mismo medicamento que condicionó otro, o algún otro relacionado que sea de la misma familia farmacológica, puede ser que entonces sí la severidad de la reacción aumente. Entonces, estas reacciones, aunque sean en frecuencia pocas, son reacciones que no deben tomarse a la ligera
y requieren, incluso si es necesario, una valoración por el experto en inmunoalergia para que nos apoye en el manejo de estos pacientes en caso de ser necesario. Y aquí en la gráfica se muestran los porcentajes con los que se llegan a presentar esta sintomatología. Vean ustedes, el 31% exantemas, el resto son urticarias en el 20%, el angiodema en el 9% y la urticaria y angiodema juntos el 36% y estos tres por sí juntos digamos que tienen o constituyen el 65% de esta sintomatología y un 4% con vómitos, dolor abdominal, cefalea, fiebre, que son muy pocos los que lo llegan a presentar. Uno de los efectos indeseables o de las complicaciones relacionadas con el uso, sobre todo de los antibióticos, es la nefrotoxicidad. Y ya iremos destacando aquellos medicamentos antibióticos que son los más nefrotóxicos, así como la nefrotoxicidad, la ototoxicidad, la neurotoxicidad, que se irán describiendo conforme avancemos en la antibiótico-terapia. Dentro de la nefrotoxicidad, ¿a qué se refieren? Básicamente a nefritis intersticial, o bien nefritis túbulo-intersticial, o nefritis intersticial alérgica o inducida por fármacos. Y en este cuadro lo que podemos ver justamente nefritis intersticial aguda por beta-lactámicos, comparados también con los antiinflamatorios no esteroideos, vemos en los rangos de edad, cualquier edad, los beta-lactámicos y los AINES son más ostensibles en los ancianos. Más frecuente en hombre-mujer los beta-lactámicos, en hombre con relación a la mujer, y más frecuentes en la mujer en relación con los hombres en los AINES. El tiempo de desarrollo es más corto en los beta-lactámicos y más prolongado en los AINES. Y aspectos más ostensibles como la fiebre, el rash, la eosinofilia y la eosinofiliuria son frecuentes en los beta-lactámicos y raros en los AINES. Sin embargo, digamos que ambos pueden ser o inducir falla renal aguda no oligúrica. Es raro el síndrome nefrótico en los medicamentos beta-lactámicos, pero es más frecuente en los AINES. Y algo que es muy importante cuando hay daño renal. Tendríamos que comparar el daño renal producido por los AINES, que es mucho mayor que el producido por los antibióticos beta-lactámicos. Y esto es algo que habría que considerar para quienes prescribimos en la consulta los famosos antiinflamatorios no esteroideos. Ven ustedes que no son tan inocuos cuando no se tiene un control adecuado de los mismos. Ya cuando se hacen biopsias renales por el compromiso renal que se ha condicionado, lo más frecuente de encontrar son linfocitos, comúnmente en beta-lactámicos, no así bueno, sí, también en los AINES, eosinófilos también, aunque es más frecuente en los beta-lactámicos que en los AINES, y los granulomas epitelioides, que afortunadamente en ambos casos son raros. La recuperación usual, afortunadamente, la recuperación renal afortunadamente es usual en ambos grupos de medicamentos. Entonces, esto va de la mano con el uso también de los antibióticos. Otro aspecto a considerar son las interacciones farmacológicas. Sabemos que las combinaciones de antimicrobianos, la primera recomendación es que cuando se busque una combinación, esta tiene que ser preferentemente sinérgica o aditiva, no de otra manera, no antagónica, ni que vaya a ser tóxica, ¿sí? Entonces sabemos que la mayoría de infecciones en seres humanos que tienen su sistema inmune competente pueden tratarse con un solo antimicrobiano. Y este es algo que a veces cuesta mucho trabajo convencer a los médicos de que un solo antimicrobiano puede ser útil. Si bien pueden dar una cobertura más amplia la combinación de antimicrobianos, es importante el no dejarnos llevar por a veces falsos sentimientos de seguridad de que entre más antibióticos manejes, más seguro que resuelva la infección. Esto no debe ser así. Y de ahí la importancia de conocer tanto la enfermedad infecciosa como a nuestros pacientes y la seguridad de los antimicrobianos que vamos a utilizar, ya que también sabemos que el uso inadecuado de las combinaciones pueden también sinergizar para toxicidad. Es decir, si yo tengo, por ejemplo,
un, una nefrotoxicidad inducida por aminoglucósidos. Si yo meto, digamos, combinado con el aminoglucósido, un glucopéptido como la vancomicina, puedo estar haciendo una sinergia para toxicidad. Entonces, los efectos perjudiciales pueden ser mayores que benéficos. En pacientes que tienen compromiso inmunológico, sí puede haber infecciones de diversas etiologías que impliquen la necesidad de combinar antimicrobianos. De hecho, puede estar una infección viral y concomitantemente puede tener una parasitosis. Además, habrá que pensar qué tipo de medicamentos podrían utilizarse sin que se condicionen eventos adversos. Ya se vería más adelante cómo van a ser estos tratamientos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de efecto sumatorio? Y estos son parte de los efectos de las combinaciones de medicamentos. Se dice que dos fármacos son sumatorios cuando la actividad de esos dos fármacos combinada, es decir, la combinación de los dos antibióticos, se dice que su actividad es igual a la suma de sus actividades independientes cuando se estudian por separado. Es decir, si yo tengo dos medicamentos que tienen un valor, digamos, de seguridad de 2 o de efectividad de 2, la suma es 4, ¿sí? Entonces, esto implica incluso tal vez un comportamiento indiferente, tanto si se hubieran utilizado los dos como si se hubiera utilizado solamente uno. Se habla de sinergia cuando el efecto combinado de un par sinérgico, es decir, el mismo 2 sumado a otro 2, pero en este caso el resultado sería 6 u 8 o más, es decir, el efecto combinado de esos dos antibióticos es mayor que la suma de sus actividades independientes, es decir, si independientemente tengo 2 y lo sumo con otros 2 da 4, el hecho de que se combinen siendo sinérgicos puede dar un valor mucho mayor. Y esa es la combinación que habitualmente buscamos. Y el efecto contraproducente sería el antagonismo. Si dos fármacos son antagonistas, la actividad de la combinación es menor que la suma de sus efectos. Es decir, el fármaco que digamos que tiene un efecto de 2 se combina con otro fármaco que tiene efecto de 2 y resulta que el resultado es cero. Este es el tipo de interacciones que tienen cuando se van a combinar medicamentos y hay que tener mucho cuidado. Está relacionado con los mecanismos de acción, los sitios blancos y otras características de los fármacos que veremos más adelante. En gráficos se puede ver de esta manera el gráfico. Entonces, el paciente sin antibiótico o paciente control está aquí mencionado en un solo color, ¿sí? Sin embargo, cuando se combinan los medicamentos, vean ustedes, en A la combinación de los antibióticos uno y 2, el 1 es el color azul, el 2 es el color rojo y la suma de uno más 2 es el color verde. Entonces ustedes podrán ver el color azul del antibiótico uno y el color rojo del antibiótico 2, ¿sí? Es indiferente, se comporta casi igual que el fármaco o que la línea del antibiótico uno únicamente, ¿sí? En tanto, en B, vean ustedes, la combinación de los antibióticos uno y 2 produce una sinergia, es decir, la lisis que se va a causar por el antibiótico 2 está significativamente potenciada cuando se añade el antibiótico uno y incluso a concentración subinhibitoria. En tanto que en C, vean ustedes, la combinación de los antibióticos uno y 2 es antagonista, es decir, que la lisis causada por el antibiótico 2 disminuye en presencia del antibiótico, ¿sí? Entonces, esto es algo que se muestra en forma, digamos, o como respuesta a estudios de farmacocinética que se hacen en los laboratorios y que normalmente en los hospitales no se hacen, sino que se aplican. Los conceptos tienen que ser aplicables normalmente en los hospitales, aunque los estudios se hacen en los laboratorios. ¿Qué pasa con el efecto posantibiótico? Que es un aspecto que muy poca gente considera cuando maneja un antibiótico. Este efecto posantibiótico no es nuevo. Vean ustedes, data desde 1940 los inicios de estos conceptos, aunque sin mencionarlos como tal. Fíjense ustedes, al finales de la década de estos años,
Se decía que las bacterias tratadas con penicilina no recuperaban su desarrollo normal hasta un periodo después de que se removía el antibiótico del medio de cultivo. Y ese concepto se comenzó a quedar así como que al aire, como que nadie lo consideraba, pero ya posteriormente comenzaron a surgir publicaciones ya muy dirigidas desde hace tiempo, en donde se habla de la supresión persistente del crecimiento bacteriano luego de que se expuso a agentes antimicrobianos y cuando los niveles plasmáticos del antibiótico están por debajo de la concentración inhibitoria mínima, es decir, sigue sin crecer la bacteria después de que se alcanzó la concentración inhibitoria mínima y los niveles séricos están por debajo de esta concentración. Casi todos los antibióticos pueden inducir estos periodos de supresión de crecimiento bacteriano después de que han sido expuestos a este tratamiento. Y entonces se dice que, por ejemplo, para bacterias gram positivas, las penicilinas pueden tener un efecto posantibiótico de 1 a 2 horas. Es decir, que si yo normalmente estoy calculando mis dosis de penicilina sódica cada 6 horas o cada 4 horas, las puedo ampliar a cada 6 horas con toda la seguridad de que no van a perder su eficacia. Las cefalosporinas de 1 a 2 horas, los carbapenémicos de 1 a 2 horas, las quinolonas de 1 a 13 horas y los inhibidores de síntesis de proteínas de 3 a 5 horas. Entre estos se incluyen los aminoglucósidos, que son aquellos antibióticos con los cuales se han estudiado más estos efectos posantibióticos contra bacterias gram positivas. Probablemente algunos macrólidos también tengan este tipo de efecto. Y si se dan cuenta, son antibióticos que se manejan usualmente en la práctica clínica. Contra bacterias gram negativas, vean ustedes, las penicilinas no tienen este efecto posantibiótico, las cefalosporinas tampoco, los carbapenémicos 1 hora, las quinolonas de 1 a 3 horas, pero los aminoglucósidos, vean ustedes, de 3 hasta 8 horas. Y estos, se han hecho muchos estudios con estos aminoglucósidos que dan pie a que considerando su vida media, considerando su efecto posantibiótico y la seguridad de su tratamiento, que generalmente se hace combinado con beta-lactámicos en forma sinérgica, justifican el uso cada 24 horas de estos medicamentos, pasándolos en una infusión no menor a 30 minutos de duración de la infusión. ¿Qué se debe hacer para prescribir un antibiótico? Desde luego, lo fundamental es la valoración integral de nuestros pacientes. Y más allá de ver las condiciones de nuestros pacientes, hay que ver el tipo de enfermedad, qué condiciones de severidad tiene esta enfermedad. Hay que tratar de identificar la causa para dar tratamientos dirigidos e ir disminuyendo cada vez más la justificación por tratamientos empíricos y los factores inherentes al propio paciente, al propio hospedero de la bacteria. Ya sabemos que la gravedad de muchas infecciones, así como la eficacia de los medicamentos y su toxicidad, está relacionada también con estos factores inherentes al paciente. ¿Cuáles son estos factores? Pues el primero de ellos, la edad. La edad es un factor importante en la elección del tratamiento antimicrobiano. Un recién nacido definitivamente no va a tener un cálculo de medicamentos similar al de un niño en edad escolar o un adulto. Definitivamente cambian mucho la concepción de los medicamentos. En la pediatría generalmente los medicamentos siempre se manejan según el peso, las dosis ponderales, es decir, en miligramos por kilogramo de peso por día o miligramos por kilogramo de peso por dosis, según sea cada caso. Ya sabemos que la mayoría de las infecciones son más graves y se asocian a mayor mortalidad, y esto lo hemos dicho varias veces en las edades extremas de la vida, en donde hay una mayor vulnerabilidad. El espectro etiológico que se ha determinado por la edad y la influencia en la capacidad de absorción son otros factores que se toman en cuenta en estos casos de decisiones. También se toman en cuenta los antecedentes de reacciones adversas. Ahí un buen interrogatorio clínico es muy importante. El pH que varía con la edad, que alcanza la acidez del adulto prácticamente hasta desde los 3 años. Sabemos que existe aclorhidria en el 5,3% de las personas de 20 a 29 años, el 16% de las de 40 a 49 años y en el 35,4% de los mayores de 60 años. Y estos se dan muy frecuentemente también por el uso de
medicamentos antiácidos que también favorece el desarrollo de algunos problemas infecciosos. La absorción oral de algunos medicamentos como la penicilina G está reducida por el pH ácido del estómago, aunque sabemos que el ketoconazol, por ejemplo, que ya no se usa mucho por su hepatotoxicidad, pero se sabe que se absorbe mejor también a un pH bajo. La función renal también varía con la edad y generalmente en los prematuros todavía no está completamente madura, de hecho es disminuida en los prematuros y en los recién nacidos. Y los niveles del adulto, ven ustedes, los comienza a alcanzar desde los 2 a los 12 meses de edad para conformar plenamente la función renal tal cual debe estar en la población adulta. Algunos medicamentos se han asociado a otros tipos de problemas, por ejemplo, cloranfenicol o sulfonamidas, que se han relacionado con el síndrome del niño gris, o bien con kernicterus, las tetraciclinas y las quinolonas, que pueden producir toxicidad dental y articular. Eh, Puede haber modificación de penicilinas y aminoglucósidos, así como sabemos también que las sulfas compiten por el sitio de unión de las bilirrubinas, como ya lo habíamos comentado hace unos momentos, en este caso a la albúmina en el recién nacido, y eso es lo que puede relacionarse con el kernicterus en los recién nacidos. Sabemos que en niños las tetraciclinas tienen proscrito su uso en edades tempranas, generalmente son de uso en la población adulta. ¿Y el por qué? Porque se sabe que se unen al hueso y a las estructuras dentales en desarrollo. De ahí que en los niños pequeños, cuando se han llegado a utilizar estos, que en un tiempo, hace muchos años, era muy frecuente que en las tiendas incluso vendían los trociscos de terramicina. Y estos trociscos de terramicina pues condicionaron que muchos pequeños tuvieran problemas en las arcadas dentales, en las estructuras del hueso, con el deterioro del esmalte y el tinte amarillo de los dientes por el exceso de uso de los trociscos de terramicina. Igual tampoco se deben administrar en el embarazo libremente muchos medicamentos. eh, Sobre todo aquellos que puedan tener un poder teratogénico. Para esto existe una tabla que se llama categorías de embarazo en relación a los medicamentos y qué factor de riesgo tienen para la teratogenicidad o la inocuidad de estos durante el embarazo. El envejecimiento, así como produce también deterioro del sistema inmunológico, la famosa inmunosenescencia, también comienza a producir declinación de la función renal, aun cuando los valores séricos de nitrógeno ureico sanguíneo o creatinina sérica se puedan estar reportando normales en determinaciones de laboratorio. Se sabe que esto va sucediendo conforme avanza la edad. Las cefalosporinas y las penicilinas también se han asociado a neurotoxicidad, coma, mioclonías, convulsiones, aunque en poca frecuencia. Esto cabe decirlo, es poca la frecuencia con que se dan las manifestaciones de neurotoxicidad. Y los aminoglucósidos también pueden llegar a incrementar su ototoxicidad. Cuando veamos amicacina, gentamicina, netilmicina, que son los más frecuentes de uso, vamos a ver cómo se lleva a cabo y cuáles son los riesgos de esta ototoxicidad. Hay que cuidar o vigilar la función hepática. Sabemos que también según la edad puede estar menos desarrollada como en los recién nacidos, pues medicamentos que potencialmente son hepatotóxicos pueden dar problemas en la salud de estos niños, lo mismo que en los ancianos o aquellos que tienen hepatopatía, por ejemplo, en el adulto asociada al consumo excesivo de alcohol, ¿sí? O pacientes que ya han tenido hepatitis viral, incluso los que tienen crónica, aquellos pacientes que tienen deficiencias enzimáticas como la glucoroniltransferasa en los recién nacidos. Y ejemplo de esto es el cloranfenicol, que también tiene una actividad, un metabolismo en el cual en el hígado se puede inactivar por conjugación a la forma de glucurónido de cloranfenicol. Y así es como se llevan a cabo estas determinaciones y estos conocimientos de los potenciales efectos colaterales. ¿Qué pasa en el embarazo? Desde luego que hay efectos deleterios en el embarazo de algunos medicamentos como las tetraciclinas. Se sabe que los aminociclitoles y los aminoglucósidos atraviesan la placenta y pueden alcanzar concentraciones en el producto de la gestación.
La streptomicina, este es también un aminoglucósido, también puede causar datos de ototoxicidad, y en tanto que la isoniazida, que es un antifímico, es decir, un antituberculoso, se llegó a asociar en algún momento con retraso psicomotor, con mioclonías y con convulsiones, aunque esto último difícilmente se pudo demostrar al paso de la historia. Tendríamos que considerar que potencialmente todos los antimicrobianos atraviesan la placenta, aunque en diverso grado, en diversa proporción. Por ejemplo, las penicilinas, a excepción de la ticarcilina, hablamos de cefalosporinas, eh, que también se asocian por el beta-lactámico con el uso de penicilinas, o los macrólidos. Es improbable que sean teratógenos y se ha dicho que son seguros en el embarazo. Pero a diferencia de estos, metronidazol, por ejemplo, y tecarcilina pueden ser teratógenos. Se ha demostrado que son teratógenos en roedores y por lo tanto se recomienda que no se utilicen durante el embarazo, e incluso también hay que evaluar aquellos que se relacionan con la lactancia materna. El embarazo y la lactancia entonces son dos condiciones que hay que valorar muy bien cuando tengamos un paciente ante nosotros antes de prescribir un antimicrobiano. Se dice que las penicilinas, las cefalosporinas y los macrólidos como la eritromicina son seguros. Sin embargo, las quinolonas, el metronidazol, los aminoglucósidos, las tetraciclinas, los llegan a contraindicar durante la lactancia materna. Se ha demostrado hepatotoxicidad también por el HAIN, la isoniazida, en pacientes mayores de 35 años. Por el deterioro que va sufriendo con la edad, los ancianos tienen mayor riesgo de nefrotoxicidad, incluso a dosis convencionales de los antibióticos. También hay que considerar aquellos enfermos que tienen una enfermedad infecciosa, pero tienen como base insuficiencia renal o hepática. Sabemos que la insuficiencia renal hepática, pues son los órganos excretores habituales de muchos fármacos. Entonces se puede modificar el metabolismo o bien se puede modificar la excreción de los antimicrobianos, y en muchas ocasiones se tendrán que ajustar las dosis al porcentaje de función renal que tienen. Y como normalmente no se hacen tantas mediciones de la función hepática como se hacen con la insuficiencia renal, generalmente cuando hay toxicidad hepática preferiblemente no se utilizan. En la función renal, en cambio, sí se pueden utilizar según el porcentaje los ajustes de dosis de los antimicrobianos, y esto los vamos a ir viendo uno por uno. ¿Cuáles son los criterios generales para la prescripción entonces? Vean ustedes, se habla mucho del tratamiento empírico, pero esto es un empirismo no basado en magia ni en adivinación. Es un empirismo basado en conocimientos, es decir, lo empírico implica conocimiento, en donde se han hecho muchos estudios de frecuencias, de incidencias, estudios de ensayos clínicos, estudios de seguridad y eficacia de muchos fármacos en grupos de población, que han dado lugar a que con estos conocimientos sabemos que un tratamiento, digamos un padecimiento infeccioso como una neumonía, en tanto no tenemos el diagnóstico etiológico, podemos dar un tratamiento muy bien dirigido para la neumonía. A eso se le llama un tratamiento empírico basado en el conocimiento. Una vez que se logra aislar los microorganismos y demostrar que estos son digamos, los agentes etiológicos de un proceso infeccioso, por ejemplo, una infección de vías urinarias por Escherichia coli, ya estaríamos dando un tratamiento dirigido a Escherichia coli. A eso se le llama tratamiento dirigido, al tratamiento etiológico. Y ya posteriormente vienen los tratamientos de soporte o de mantenimiento, que son tratamientos secuenciales, o bien también se pueden utilizar tratamientos combinados según sean los casos y las necesidades de cada paciente, siempre y cuando siempre apliquemos o conozcamos los conceptos básicos de farmacocinética y de farmacodinamia que manejan cada uno de nuestros pacientes. Ejemplos son como estos. Se sabe que, por ejemplo, hay pacientes con problemas sépticos graves. En este caso es una niña que tiene una infección sistémica por Pseudomonas aeruginosa, que hizo un ectima gangrenoso por Pseudomonas aeruginosa. Sabemos que el antibiótico, pues primero debe ser aplicado por su espectro, en donde nosotros debemos tener idea
de qué agentes etiológicos se pueden involucrar en estos ectemas gangrenosos. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, algún otro bacilo gram negativo no fermentador. Entonces, en etapas iniciales, normalmente se manejan antibióticos de amplio espectro porque aparte son pacientes inmunocomprometidos. Esta niña es leucémica. Esta niña también es leucémica con una infección por estafilococo aureus, que vean ustedes, incluso se ve como supura y la zona de celulitis que se ve de una imagen lustrosa de toda esta parte infra y supraclavicular del lado derecho. Los antibióticos, desde luego, van a tener que valorarse no solo por su eficacia in vitro, sino por cómo penetran a los tejidos. Aquí se habla justamente de esos conceptos de liposolubilidad, de peso molecular del fármaco, de la perfusión sanguínea, que aquí en muchas de estas zonas necróticas está prácticamente nula. El proceso inflamatorio, las condiciones de pH y potencial redox en los tejidos que están comprometidísimos y las características bioquímicas del fármaco. Se sabe, por ejemplo, que los aminoglucósidos no son eficaces e incluso se pueden inactivar a pHs ácidos. Y si tenemos una zona con bajo flujo sanguíneo o nulo flujo sanguíneo, pues estamos hablando de una zona netamente hipóxica. Entonces sería ocioso pensar que un antibiótico como un aminoglucósido sea la base de estos tratamientos. También se tienen que valorar los perfiles de seguridad y eficacia, los costos de los medicamentos, qué tan resistentes son las bacterias a esos medicamentos y de ahí pues calcular las dosis. Pero aparte, otros aspectos que se pueden manejar para calcular la dosis es la función renal y hepática con los ajustes correspondientes en insuficiencia renal o en insuficiencia hepática. O bien que hay pacientes que tienen el daño combinado, es decir, tanto la función renal como la función hepática están comprometidos. Y entonces ahí considerar las vías de eliminación y la toxicidad de estos órganos excretores. En la mayoría de casos, vean ustedes, la única vía de excreción e inactivación de los agentes antimicrobianos son estos que hemos mencionado. Pueden desarrollarse niveles tóxicos en suero si no se modifican las dosis en pacientes con función renal deteriorada, ya sea disminuyendo la dosis o alargando los intervalos de administración de los medicamentos, según sea la decisión que se tenga que tomar ya en el ejercicio clínico dentro del hospital. Eh, en lo que se refieren estos párrafos relacionados con los niveles séricos de penicilina G, de carbenicilina, que también es derivado de las penicilinas, y imipenem, generalmente se asocian a hiperexcitabilidad neuromuscular, mioclonías, convulsiones o coma. El aumento de las penicilinas semisintéticas, como estas que acabamos de mencionar, carbenicilina o bien ticarcilina, cefalotina, que es una cefalosporina de primera generación, o moxalactam, pueden causar también efectos hemostáticos. Existe también la posibilidad del aumento de aminociclitoles, aminoglucósidos o vancomicina que ocasionen daño del octavo par craneal. De hecho, los aminoglucósidos, además de ser, o la vancomicina, además de ser nefrotóxicos, potencialmente son ototóxicos también por el daño al octavo par craneal, que incluso pueden llegar a condicionar sordera irreversible. Otros medicamentos como la 5-fluorocitocina, vean ustedes, pueden ser también mielotóxicos. Estamos hablando de toxicidad para la médula ósea, en tanto que algunos macrólidos, el cloranfenicol, las lincosamidas, generalmente son aparentemente más inocuos. Sin embargo, hay que tener cautela en la prescripción de estos medicamentos. Eh, en insuficiencia hepática se ha demostrado la toxicidad de cloranfenicol. También la rifampicina y la isoniazida pueden incrementar incluso su vida media, y de ahí que si no hacemos los cálculos convenientes en insuficiencia hepática y seguimos manejando los mismos intervalos o las mismas dosis que se incrementan, pues pueden ser tóxicos para un hígado ya de por sí dañado. Se ha referido en algunas ocasiones que los beta-lactámicos pueden condicionar neutropenia. En realidad, en la práctica clínica no hemos visto tanto eso.
Sin embargo, pacientes con insuficiencia hepática sí pueden llegar a demostrar este efecto que pues, es indeseable porque estamos afectando una de las líneas de defensa como son los neutrófilos. Entonces hay que utilizar con mucha cautela el metronidazol, algunos azoles como ketoconazol que ya casi no lo usamos, miconazol que básicamente lo estamos usando en formas tópicas, fluconazol, que sí se usa y se usa muchísimo en la práctica clínica, al igual que el itraconazol, la nitrofurantoína en infecciones urinarias, el ácido fusídico, que habitualmente es tópico también, y la nitrofurantoína, bueno, está repetido, así como la piracinamida, que es una también de las bases de medicamentos básicos para tuberculosis. La piracinamida conforma parte de los cuatro antifímicos básicos. Hay que tener mucho cuidado en los pacientes con insuficiencia hepática. ¿Qué factores afectan el efecto en el sitio de infección? Decíamos primero, pues hay que buscar qué concentración nos alcanza el antibiótico en el sitio de acción. Aquí sabemos que manejando la infección sistémica, esto se puede comenzar a resolver incluso por sí mismo. ¿Por qué? Porque se escarifican las lesiones y tienden a pedicularse e incluso a caerse por sí solas cuando tenemos una acción sistémica del fármaco. Esta parte es lo que ha hecho que muchos de estos pacientes sí respondan a los tratamientos. Estamos hablando entonces de la concentración en relación al acceso y a la tasa de excreción del fármaco. El pH local, es decir, el microambiente de las lesiones es importante, así como la capacidad del patógeno para destruir el antibiótico como factores que se oponen a la buena eficacia de los antibióticos o bien porque el antibiótico también puede afectar su eficacia por la presencia de lisocimas o por presencia de proteasas y ser nefro o hepatotóxico. Esta es la curva en donde podemos ver justamente lo que son las concentraciones inhibitorias mínimas. Eh, en una curva de abscisas y coordenadas, en donde la parte basal está el tiempo y en la parte ascendente está la concentración del fármaco, podemos ver lo que sucede con un antibiótico administrado digamos, en el punto cero, el cual observa que normalmente hace una concentración pico y posteriormente un descenso a lo largo del tiempo que puede ser de minutos o puede ser de horas según cómo se vaya administrando. Y esto normalmente se sabe que los microorganismos mueren a determinadas concentraciones del antibiótico. O bien, aquí hablamos de la concentración inhibitoria mínima que alcanza el antibiótico para ir resolviendo la parte microbiológica. Entonces, normalmente, pues cuando se establece este tipo de gráfica, se habla de un área bajo la curva. ¿Para qué nos sirve este tipo de gráficos? Vean ustedes, ejemplificando los aminoglucósidos, amicacina, por ejemplo. Hace mucho tiempo, y bueno, no tanto, todavía se llegó a utilizar la amicacina en intervalos de cada 8 horas. Es decir, si tenemos 24 horas, cada 8 horas se tenía que administrar una dosis de amicacina. Generalmente se hacía en vía intravenosa o IV, y había quien las aplicaba en bolo. Es decir, yo paso un bolo de medicamentos incluso aplicado con la jeringa. En ese sentido, lo que se hace es alcanzar una concentración pico que rápidamente baja. Pero esa concentración pico que alcanza ese antibiótico puede lesionar el órgano de Corti. Y ese órgano de Corti, pues es fundamental en la audición y en lo que es la función del octavo par craneal, es decir, el auditivo. Entonces, lo que puede condicionar con una sola dosis incluso es una sordera total irreversible. En cambio, si este aminoglucósido yo lo administro en una sola dosis cada 24 horas, lo que hace el antibiótico es justamente formar una curva como esta, en donde gradualmente va ascendiendo, se mantiene, luego comienza a bajar, baja, probablemente incluso antes de las 24 horas esté por debajo de la concentración inhibitoria mínima, incluso antes. Pero aquí es en donde entra el efecto posantibiótico. Ya debajo de la concentración siguen los medicamentos eh, teniendo o evitando
que el microorganismo se reproduzca, que el microorganismo crezca nuevamente, y a eso es a lo que se le llama efecto posantibiótico, una vez que se redujo debajo de esa concentración inhibitoria mínima del antibiótico. Y esa es la ventaja del por qué ahora algunos antibióticos en las nuevas empresas, la industria, está tratando de que sean en monodosis diaria, muchos de ellos, y esto favorecería mucho los apegos, las adherencias a los tratamientos, ¿sí? Hasta aquí le vamos a dejar. En la siguiente entrega que les haga, vamos a hablar de la situación actual de la resistencia a los antibióticos, esperando que en clase, en el aula, podamos retomar lo que es el, el tema que estamos viendo ahorita de antibiótico-terapia. Hasta aquí lo dejamos. Espero muchas preguntas en en el aula. Hasta luego.